Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Emanuel Luján, soy secretario barrial de la Agrupación Nacional Populismo K. Y antes, bueno, de comenzar, quisiera agradecer al creador del ciclo de charlas y del conversatorio sindical, el compañero Santiago Ali Bruyú, también al secretario general de nuestra agrupación, Hipólito Yrigoyen, y bueno, y todos los compañeros que hacen posible estos conversatorios, estas charlas, que está en la parte técnica, son Javier Martínez, Guido Panichelli, Carlitos Machi y Santiago Fachal. Así que bueno, también quisiera comentarles que el 2 de diciembre también va a haber un conversatorio federal, a la misma hora, a las 7:30 de la tarde. Y bueno, ya pasamos a charlar con nuestros invitados. En primer lugar, quisiera presentar a Víctor Carricarte, secretario general de ADEF, Asociación de Empleados de Farmacia, y uno de los referentes de la Corriente Federal de Trabajadores. A Rogelio de Leonardi, secretario general de la Asociación de Maestros y Profesores de La Rioja. A Claudio Leoni, secretario general de FESTRAM, Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de Santa Fe, que también aglutina a 43 sindicatos. Después, bueno, al compañero Daniel Tano Catalano, que es muy conocido, bueno, secretario general de ATE Capital, y a Roberto Beto Pianelli, que es el secretario de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro. También se desempeña como secretario de la Salud Laboral de la CTA de los Trabajadores. Bueno, antes que nada, quisiera hacer un recordatorio a aquellos dirigentes sindicales que formaron parte de la revolución peronista, al compañero Jorge Di Pasquale, del Sindicato de Farmacias, Atilio López, Amado Olmos, Agustín Tosco. Y bueno, para dar introducción ya al comienzo de nuestros expositores, queremos remarcar el título del conversatorio, que es el sindicalismo combativo, representativo, comprometido con la realidad nacional, el rol político del sindicalismo, que forma parte de esta nueva activación o de la refundación de la clase obrera. Y bueno, doy paso en primer lugar a Víctor Carricarte, secretario general de ADEF, de la Asociación de Empleados de Farmacia. Compañero Víctor, muy buenas tardes. Bueno, buenas tardes compañeros, compañeras. Bueno, ya que nombraste a uno de nuestros líderes y desaparecido, luego recuperado por la democracia, porque lo recuperamos en el gobierno de los Kirchner, al compañero Jorge Di Pasquale, ¿no? Se estuvo desaparecido, pero después lo encontramos gracias a la política de derechos humanos del gobierno de los Kirchner. Y luego lo velamos en nuestra organización. Y yo digo, nosotros somos el sindicalismo de liberación. ¿Y cuál es el sindicalismo de liberación? Es ese sindicalismo que lleva adelante y que actualiza, ¿no?, los programas de La Falda, Huerta Grande, CGT de los argentinos, los programas de los 26 puntos de Ubaldini, el programa del MTA en los 90, y también nosotros hemos tratado de hacer una actualización a través de la Corriente Federal de Trabajadores, siendo que nos consideramos una línea interna de la CGT. El sindicalismo de liberación lo que se plantea es no discutir únicamente las cuestiones reivindicativas, sino que nosotros entendemos que es determinante discutir qué modelo de país queremos los trabajadores. Y cuando hablamos de qué modelo de país queremos los trabajadores, ahí justamente estamos hablando de programa, ¿no? Y cuando hablamos de programa estamos diciendo, bueno, ¿cuáles son nuestros recursos naturales? Y cómo vamos a disponer de ellos, y cómo le vamos a dar respuesta a los 45 millones de habitantes. Yo creo que esto es determinante hoy, porque lo vemos todos los días, lo vemos ¿no?, con los golpes de mercado, lo vemos cuando quieren llevarse puesta la democracia, porque determinadas acciones que hemos visto, lo simplifico con un solo hecho, cuando vimos los policías rodeando la Quinta de Olivo con las armas, con los patrulleros que son del pueblo, porque son del pueblo, están atentando contra la democracia, están atentando contra
las autoridades legítimamente elegidas y constituidas. Entonces, hoy es determinante que el sindicalismo tenga su programa, porque los momentos más gloriosos, los momentos más ricos del sindicalismo, lo que hacían los compañeros era justamente ir con el programa y el gobierno que estaba en ese momento decirle, este es el programa de los trabajadores. Y yo creo que tiene que haber unidad de todo el movimiento de los trabajadores. No digo unidad del movimiento obrero, no, voy más allá. Unidad de todo el movimiento de trabajadores. Y en ese marco tenemos que tener un programa para delinear lo que queremos como nación, y tenemos que ir a un Consejo Económico y Social, y avanzar a un pacto social, y avanzar a un nuevo contrato social. Hoy es determinante, atento a la pandemia, atento a lo que nos dejó el neoliberalismo, porque nos dejó un país saqueado, y la única manera de salir de ahí es con programa, es con proyecto, y donde nosotros somos la columna vertebral, con otros sectores como por ejemplo son las pymes, ¿no? Pero cuando digo movimiento de trabajadores, estoy diciendo los trabajadores que tienen un recibo de haberes, y también aquellos que hacen tareas y que no tienen recibo de haberes, pero que también son trabajadores, por eso decimos movimiento de trabajadores. Y tenemos que ir a una discusión de brazos abiertos, generosa, en pos de encontrar la unidad, por lo menos de aquellos que queremos con nuestro corazón, con nuestra alma, y estamos comprometidos con nuestra patria. Siempre va a haber sectores, va a haber minorías que no quieren, que tienen el pensamiento en otro lado, que por ahí tienen pensamiento extranjerizante. Bueno, no estoy hablando de ellos, estoy hablando de lo que queremos en nuestra nación. Así que, nada, dado los 10 minutos y por respeto a todos los compañeros, yo creo que esta es la línea directriz que tiene el sindicalismo de liberación, y que nosotros intentamos continuar ello, y que es un sindicalismo con programa y de cara a discutir el proyecto de país que queremos los trabajadores. Acá te dejo, compañero. Muy bien, gracias, Víctor. Continúa el compañero Rogelio de Leonardi, secretario general de la Asociación de Maestros y Profesores de La Rioja. Buenas tardes, Rogelio. Buenas tardes, compañeros. Gracias por esta segunda invitación, en realidad. No tendría ni que aclarar que me siento muy cómodo en este ámbito, en este lugar, con compañeros que son compañeros de lucha inclaudicables, con claridad absoluta. En algún momento, cuando cruzamos algunas ideas con el compañero Santiago, él insinuaba que, y claro, yo entiendo, atender a lo que se puede llamar en sociedad el rol que debemos tener los sindicalistas, los sindicatos, los compañeros trabajadores, y me ubico enseguida en cuanto a otro componente, porque se está hablando en la convocatoria de un sindicalismo con algunos combativo, representativo, comprometido con la realidad nacional. Qué importante es este último punto, que creo que lo ha tratado de reflejar y muy bien el compañero Víctor, que me antecedió en el uso de la palabra. Porque muchas veces en esto hay mucho de macaneo, y hay que decirlo. Es decir, todos somos vanguardia, todos somos, ¿no? Digamos, el que dice las cosas más fuertes es el que parece que tuviera la razón, y en esto no siempre ha sido así. Qué grato es escuchar hablar del sindicalismo de liberación, que es lo que precisamente aprendí a manejar yo en la corriente nacional Agustín Tosco. Digamos, por mi origen político-ideológico, que es el Partido Comunista, distinto del de ese universo tan grande que es el movimiento obrero argentino.
pero qué suerte que tenemos ese movimiento obrero en Argentina, con estas variantes, con estas, ¿no? Nosotros tenemos una excelente relación con los compañeros de la Corriente Federal acá en La Rioja. Yo a su vez soy secretario de la CTA de los Trabajadores, en mi provincia. La Asociación de Maestros y Profesores forma parte. Agrego esto como para que tengamos un panorama también un poco más completo. Hasta diría que ha acertado intentar meter en estos debates a compañeros que provenimos del sector de la docencia. Es decir, muy poco conocido en realidad el sindicalismo docente. Es conocido hacia adentro de los docentes, conocido y se lo vincula mucho más con lo pedagógico y no siempre se lo vincula con la liberación nacional, ¿no? Yo diría, para mi gusto, con el socialismo, y así de seguido. Tenemos, y así es importante que se desarrollen este tipo de situaciones, de reuniones para conocer el alcance. Yo decía fuera de cámara con algunos de ustedes, cómo ha calado de hondo el formateo de la cabeza de la gente con el normalismo, con el sarmientismo, con el liberalismo en educación. Entonces, ¿cómo nos cuesta a los trabajadores de la educación? Y qué bueno es decirlo, acá los compañeros han citado La Falda, varias localidades, no sé si nombraste lo de Huerta Grande, pero está exactamente en el mismo plano, ¿no? Es decir, el programa de Huerta Grande, nosotros discutimos 4 días en 1973 para sacarnos la mochila de colegas, de docentes. Es impresionante, yo siempre lo cuento, tengo unos cuantos años de militancia en esto, y yo cuando llegué a la Asociación de Maestros y Profesores de La Rioja en un cargo más o menos expectante, hace 50 años, había una bandera que decía: la docencia es un apostolado. Otro que decía: la docencia es un sacerdocio. ¿Se imaginan ustedes como trabajadores fabriles, trabajadores digamos, los que no son trabajadores del Estado, básicamente? Así que me imagino, con toda la carga emocional que tienen estas cuestiones, plantearle a un compañero del subte, qué sé yo, mira, esto es un apostolado, tenés que llevarlo adelante, tenés que sacrificarte, porque no, si comés salteado no importa, bancátela porque tenés que llevar a la gente y la gente necesita que vos la lleves. Lo mismo hoy con la conectividad nos pasa a los trabajadores de la educación. Tenemos que bancar nosotros la conectividad, y antes lo único que hacíamos era poner el cuerpo frente a la clase con 30, 40 alumnos, con todos los déficits que había, y que se han agigantado hoy. Entonces, primer elemento que quiero rescatar, una aprobación absoluta y una coincidencia. Nosotros somos trabajadores de la educación. Llámenos como lo que somos. Nos ha costado y nos sigue costando. Todavía hoy, bueno, en la presencialidad, no hoy, digamos, hasta marzo de este año. Yo me presentaba en alguna escuela y decía, casi como una cuestión provocadora, parece mentira, ¿eh? Hola, buen día, buenas tardes, compañeros. No falta una que baja la cabeza y te dice, colegas. Fíjense ustedes el alcance que tiene, y yo la resumo, la hago corta, porque voy a coincidir seguramente en la mayor cantidad de las cuestiones. ¿Qué necesidad tenemos imperiosa de desarrollar los trabajadores de la educación, ayudar a desarrollar el pensamiento crítico y emancipador? Porque ahora hay corrientes de pensamiento en Latinoamérica, en la patria grande, que están apuntando a rescatar las ideas de José Martí, pero también las de José Carlos Mariátegui. Rescatar las ideas de Simón Rodríguez. Simón Rodríguez fue el maestro de Simón Bolívar. Y Simón Bolívar se acordaba muy bien de su maestro, pero era un maestro de aquellos. Estamos conmemorando los 250 años del natalicio de Simón Rodríguez, y es espectacular. Yo lo digo porque aporta también en esto de lo que estamos diciendo hoy, porque si no hubiéramos tenido esos pedagogos en la historia de la patria grande, si no lo hubiéramos tenido a José Martí en Cuba, Fidel no era Fidel. Fidel ha reconocido durante toda su vida
con su concepción marxista, que es la mía, pero su educación con las ideas martianas. Esto es lo nuevo. Nosotros no lo hemos tenido a Martí, aunque sí lo hemos tenido como corresponsal del diario La Nación, de los Gainza Paz, a comienzos del siglo pasado. Pero claro, nadie sabía quién era José Martí. Incluso vos vas a Cuba y ves a José Martí arriba de un caballo y decís, no, yo la idea que tenía de José Martí de que era un pensador, así, no, el tipo libró la lucha por la liberación como la libró el general San Martín, y punto. Entonces, para no tomarme más de los 10 minutos, yo creo que es muy importante, valioso lo que ustedes están haciendo, lo valoro, agradezco la oportunidad que me brindan a mí, porque estamos en presencia de una distorsión total y absoluta, un intento de desvirtuar lo que es verdaderamente la lucha de clases. Nosotros somos trabajadores, los patrones son los patrones, y si no, miren cómo se posicionó Echeverry cuando acusan, digamos que cada lugar donde uno toca, entonces las estrategias, coincido plenamente, las tenemos que buscar en forma conjunta, no toda la dirigencia sindical está acorde a este parámetro. Tampoco tenemos que tener moldes, ni mucho menos. Pero diferenciemos lo que es una lucha liberadora, emancipadora, por la liberación nacional. Yo le agrego hoy el socialismo, otros le agregarán otra cosa. Pero esa lucha tiene que tener un contacto con la realidad. Estamos hablando de la República Argentina. No estamos hablando de la lucha internacional de los trabajadores, que en su medida se desarrollará o no. De manera que muy, muy grato para mí poder aportar acá. Se ha nombrado a Di Pasquale, se ha nombrado a Tilio López, se lo nombró a Agustín Tosco. Yo integro la Corriente Nacional Agustín Tosco desde el Partido Comunista de la República Argentina y tengo un orgullo inmenso de tenerlos a ustedes como compañeros en esta etapa de lucha de liberación nacional en la República Argentina. Bueno, muchas gracias, Rogelio, por el aporte, por tu conocimiento, por tu lucha. Y bueno, damos paso a Claudio Leoni, que es secretario general de FESTRAN, Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de Santa Fe. El mismo agrupa 43 sindicatos, es así. Le pregunto al compañero para que lo afirme. Y bueno, y algo muy interesante del compañero Leoni es que su papá tenía como oficio, era tapicero, es uno de los oficios que han desaparecido con el paso del capitalismo y del dominio de Estados Unidos y de las nuevas tecnologías que hacen que cada vez los trabajadores tengan menor oportunidad de trabajo. Así que damos paso a Claudio Leoni, le damos un fuerte recibimiento. Compañero, dispone de su tiempo. Bueno, muchas gracias, un gusto estar con ustedes. Obviamente, a lo mejor te faltó decir que con Víctor integramos la Corriente Federal de Trabajadores, que es lo que nos da el contexto político de estar presente en este espacio. Y las coincidencias que vamos a tener con Víctor, porque obviamente estamos trabajando juntos en pos a un objetivo que es el que bien explicó Víctor. Sí, es cierto, mi viejo es tapicero, pero mira, el mayor orgullo que tengo es que fue granadero y custodia presidencial nada más ni nada menos que de Perón. Entonces, eso ya viene de familia. No, estamos en un mes extraordinario, ¿no? Octubre nos ocupa a todos, digamos. Y creo que nosotros arrancamos como clase social el 17 de octubre, cuando esa clase social que no estaba unida y organizada masivamente, encuentra el 17 de octubre su responsabilidad de construir una nación en un proyecto nacional, en un modelo productivo de equidad, de distribución, en democracia, y encuentra un liderazgo político que obviamente es el general Perón y Eva Perón, y lo que constituyó eso como un movimiento de liberación nacional. Movimiento de liberación nacional asumido vertebralmente por la clase trabajadora, ¿no? Y esto creo que no cambió. Creo que la riqueza de lucha del movimiento obrero organizado no significa exclusivamente lo malo que hemos tenido dentro del movimiento obrero, como lo han tenido distintos sectores, pero el nivel de lucha y de combatividad del movimiento obrero argentino es extraordinario. Y hemos pasado de las peores, ¿no? Desde los fusilamientos, bombardeos, detenciones, persecución, 30.000 desaparecidos,
y superamos la etapa del menemismo. Bueno, nosotros somos muy conscientes de esto. Creo que llegamos a una situación donde tuvimos que hacer una denominada unidad que tenía como objetivo, y se cumplió, sacar a Macri en representación de los sectores del poder nacional y multinacional que gobernaron la Argentina y todavía tienen el poder en la Argentina, porque tampoco tenemos que olvidarnos de eso, ¿no? Y entonces, bueno, esto nos hace pensar en serio qué es la unidad, y hoy estamos un poco en esa disyuntiva para hablar en términos de cuáles son los nuevos desafíos del movimiento sindical. Y el movimiento sindical tiene hoy la responsabilidad de siempre con una coyuntura nueva que es lo de la pandemia. Y donde en la pandemia también hay una disputa de poder económico, ¿no? Donde hay sectores que se han generado grandes ganancias extraordinarias y el resto de los sectores estamos perdiendo. Lo mismo le ha pasado al Estado. Acá la pone todo el Estado, ¿no? Y aquí es donde Víctor plantea lo de los programas. Nosotros asumimos como dirigentes sindicales, como parte de la clase trabajadora, como integrante de un movimiento de liberación que es el movimiento peronista. Estos programas tienen nacimiento en la Constitución del 49. El origen de estos programas son de la Constitución del 49, porque hay una concepción de modelo de nación, de modelo de sociedad, de modelo productivo, de modelo de integración y sobre todo de distribución del ingreso. Que en definitiva es el rol que tenemos más importante el movimiento sindical, es generar un nivel de distribución del ingreso de la renta nacional en forma equitativa, con mayor participación de los trabajadores que de otros sectores. Bueno, hoy tenemos el desafío de que logramos ese objetivo, después de lamentablemente tantos años perder las elecciones en manos de la derecha empresaria. Tiene mucho que ver la cultura, la educación, los medios, pero perdimos esas elecciones. Pero al perder esas elecciones también, y celebrando octubre por los años de Néstor Kirchner, al que por suerte también tuve la posibilidad de acompañarlo como funcionario de gobierno, nos demostró que se puede, que es posible generar las condiciones necesarias cuando el pueblo acompaña, debidamente organizado, es posible generar nuevas condiciones para cambiar lo que hizo la dictadura, lo que hizo el menemismo, lo que hizo después Macri. Otra vez, como dice Cristina, ¿no? Nos caemos y tenemos otra vez que volver a salir adelante. Y yo creo que ahí está un nuevo rol y un nuevo desafío que tiene el movimiento obrero, que es transformar esta unidad en una dirección. Y acá me parece que es muy importante dejarlo claro. Nosotros estamos en una unidad política, en un frente, que logró el objetivo de desplazar del gobierno al poder real que existe en el país, este poder mediático, el poder económico, el poder financiero. Bueno, este es nuestro desafío, es que esta unidad se transforme en una dirección. De ahí lo que dice Víctor, para nosotros central y fundamental, es la construcción de un programa, porque ese programa es el que nos permite a nosotros generar una alianza más amplia para que podamos tomar el camino de ser protagonistas hacia adelante contra los sectores que empujan hacia atrás en términos de conservadores. Y nosotros somos conscientes que buscamos la unidad del movimiento obrero, pero unos estuvimos en la calle contra la reforma previsional, contra la reforma laboral, sufrimos la represión, y otros se sentaban con el ministro de Trabajo de Macri a acordar la reforma. Eso no pasó. Bueno, hoy estamos juntos en este gran frente que logró separar a Macri. Pero que bueno, me parece que el rol nuestro es el que estamos haciendo, construyendo, desde el sindicalismo, con la Corriente Federal de Trabajadores, con la CTA, con otros sectores, al que le incorporamos sectores de la producción, como los sectores cooperativos, como los sectores de la pequeña y mediana empresa, a organizaciones sociales, para construir un programa del campo popular, y que pueda dar el debate, la pelea y la disputa contra el otro modelo que está funcionando. Como, mirá, esto sería muy interesante hablar de la carta de Cristina, ¿no? Pero hay dos expresiones de Cristina, que fue la adhesión a una nota de página 12 y lo de la carta, donde dice, bueno, mirá, acá no es el modo, acá no son las formas de comunicar, acá es un proceso, acá no quieren que el peronismo esté gobernando en favor de una mejor distribución del ingreso y de cambiar las condiciones nacionales e incluso latinoamericanas, que es lo que nosotros estamos buscando también como proyecto definitivo. Bueno, este es el rol del sindicalismo hoy, el rol que tuvo en la resistencia al neoliberalismo de Macri y a este modelo, este rol que lo ganamos en la calle. Bueno, ahora tenemos que seguir ganando la calle, con organización, pero por sobre todas las cosas con un programa, porque si no, la unidad tiene que ser
fundamentalmente una unidad con contenido. Es decir, una unidad, como decía Perón, una unidad de concepción para tener unidad de acción. Entonces, cuando hablamos de unidad, tenemos que tener claro cuál es nuestra concepción, hacia dónde vamos, por qué nos juntamos, nos unimos para ir a determinada dirección. Eso no está definido todavía, y como decía Víctor, está abriéndose algún espacio institucional, como puede ser el Consejo Económico y Social. Bueno, ahí tenemos que tener nuestras propuestas claras y nuestra mejor representación, y esa representación acompañada con organización y capacidad de dar la pelea por esa propuesta. Y este es el mejor aporte que le podemos hacer a los trabajadores y al modelo de país que nosotros queremos construir acá y en América Latina. Me parece que estos son los desafíos en el medio de la pandemia, porque la pandemia dice que hay un esquema de disputa, y ese esquema de disputa sigue en la pandemia. Entonces nosotros la pospandemia la vamos a construir con un modelo de país que no sea el que intentan imponer los sectores de poder. Por eso el caso más claro que vimos, como que nos dolió mucho, fue haber perdido la posibilidad de que Vicentín pase a manos del Estado. Porque Vicentín representa un poco todo el modelo agroexportador, de corrupción, financiero, de narcotráfico. Estaba todo junto ahí, lamentablemente. Nosotros tenemos que seguir insistiendo en una agencia alimentaria, en volver a manejar los temas que tienen que ver con el comercio exterior, la forma de producir alimentos, el arraigo, por supuesto, ni hablar del rol del Estado, una nueva ley de entidades financieras. Eso está sin avanzar. Y para eso, bueno, ¿qué necesitamos? Tener un movimiento obrero fuerte, que tenga sus derechos garantizados, paritarias libres, mejorar los salarios, poner en marcha el aparato productivo, lograr que ese 70% del consumo, del PBI, que es el consumo, esté fortalecido por salarios dignos. Bueno, este es el rol que tenemos a mediano plazo los trabajadores, y el que tiene el rol el movimiento sindical. Y la unidad con concepción, no es cualquier unidad, es la unidad hacia una dirección que es la que históricamente nosotros concebimos desde el 17 de octubre del 45. Bueno, ese es un poco mi aporte, y sigo escuchando a los compañeros. Bueno, muchas gracias, Claudio. También quería agregar que obviamente en la época, en los 4 años del macrismo, también estuvo circulando la idea, y sobre todo, inclusive que ha entrado el borrador en las cámaras de diputados y la Cámara de Senadores de la reforma laboral, algo que atentaba directamente contra el trabajador. Además de esto, también es importante, digamos, no discutir solamente el salario, sino politizar el movimiento también para las discusiones de qué país queremos de acá para adelante, ¿no? Como por ejemplo las tarifas de los servicios públicos, el reajuste tarifario que hubo, que fue en contra del trabajador, en contra de su salario, que no permitió garantizar condiciones de vida adecuadas, ¿no? Y que hoy, con la pandemia, obviamente se nota cada vez más. Bueno, sin más, bueno, le doy la palabra al compañero Daniel Tano Catalano, comentar el compañero Daniel Tano Catalano, secretario general de ATE. Una cosita que quería agregar, que estuve leyendo y que me pareció interesante. El compañero comenzó como vendedor ambulante, eso significa, ¿no?, de dónde venimos nosotros, de qué base partimos. Y bueno, es el secretario general de empleados de la administración pública, así que bueno, le damos la palabra a Daniel Tano Catalano. Compañero, tiene el uso de su palabra. Bueno, buenas noches, gracias por la invitación. Ya que recordaste mi historia, contarles que en este momento hay vendedores ambulantes haciendo una huelga de hambre en Liniers, resistiendo las políticas de Horacio Rodríguez Larreta, así que abrazamos a las compañeras y los compañeros de la dignidad que están en sus 48 horas ya de huelga de hambre. Aprovecho para agradecerle a Víctor Carricarte, que es verdad que ellos son el sindicalismo de liberación. A nosotros, si no nos hubieran recibido de la manera que nos recibieron, en el momento que nosotros estábamos dispuestos a pelear contra la burocracia sindical y no nos hubieran dado la mano que nos dieron, nosotros no hubiéramos podido ganar la seccional capital y no podríamos haber sido parte y sentirnos parte de esa corriente federal, y de trabajar y resistir de manera colectiva, y de formarnos también con él y con el gringo Michetti, que han sido siempre y son siempre tan generosos, y que tienen una apertura a lo sindical y a lo político enorme, que van marcando un rumbo, y es un honor compartir con él, lo mismo que con todos ustedes, este espacio, pero no quería dejar de agradecerlo, porque de esa manera se practica también el sindicalismo de liberación,
ayudando a romper con las estructuras burocráticas y pudiendo generar espacios de participación a los compañeros y las compañeras que venimos con otra impronta. Y bueno, y para participar, digo, los escuché atentamente y creo que es necesario que el movimiento obrero pueda tener un plan político de propuestas. Me parece que es central que nosotros podamos tomar lo mejor del 1 de mayo, de la falda, de Huerta Grande, que es central que nosotros podamos también articular en esta etapa de crisis y de pandemia un debate profundo respecto de qué país necesitamos y cómo lo necesitamos y qué cuestiones nosotros estamos obligados a pensar y qué debates estamos dispuestos a dar. Y en eso, en este contexto y en esta situación que se está viviendo, donde no sobra el trabajo, sino que al contrario, tenemos más de la mitad de la población sin empleo, hay que poder animarse a discutir una reforma agraria, hay que poder ver dónde están los puestos de trabajo que se necesitan para poder sacar el país adelante. Y esto lo vamos a sacar adelante si tenemos la capacidad de poder generar mucha obra pública y si podemos recuperar el campo, ¿no? El campo nosotros lo vemos con admiración porque nos entran divisas. Ahora, ¿cómo entran las divisas? A nosotros no nos importa si la traen 20 familias o 2 millones de personas. Sí, nos tienen que importar, las tienen que meter 2 millones de personas. Nosotros tenemos que apostar a que el campo se pueda descentralizar y que genere puestos genuinos de trabajo y que los pequeños productores cada día sean más para que nosotros podamos garantizar el alimento interno y además garantizar que las divisas que tienen que entrar producto de la venta de los alimentos que nosotros estamos exportando, lo hagan desde esta impronta, ¿no? O sea, que vos tengas la capacidad de poder generar las mismas divisas que están entrando hoy, pero que con la facilidad de poder generar puestos de trabajo. Y eso lo hacemos solamente si estamos dispuestos a discutir un nuevo modelo de país, si estamos dispuestos a discutir una reforma agraria, si estamos dispuestos a generar puestos genuinos de trabajo. Y en esta etapa nosotros tenemos que poder presionar a esa derecha que nos está ahogando, esa derecha que hace que nos olvidemos que estábamos discutiendo un impuesto a las grandes fortunas, que se ha dejado de discutir ese impuesto como algo necesario y central. Estábamos todos sacando cuentas qué iba a pasar con esos 3.000 millones de dólares que se iban a recaudar en base a poder generar una instancia en donde participen los que se la llevaron todas, los que se la llevan todas, las que han generado la pobreza extrema en el país. ¿Por qué de un día para el otro se deja de discutir en el Parlamento el proyecto de las grandes fortunas? ¿Por qué dejamos nosotros de presionar y de tensionar para que ese proyecto no se pueda materializar? Y en eso me parece que el movimiento obrero tiene que poder seguir articulando y generando instancias para que podamos tener más espalda para poder avanzar, ¿no? La reforma judicial como otro de los grandes hechos políticos que nosotros tenemos que poder animarnos a transitar y ejercerlo. Y me parece que no pueden ser deudas pendientes, porque si bien fue una de las grandes peleas que tuvimos durante el gobierno de Cristina contra la derecha, la 125, la reforma judicial que no se pudo llevar adelante, la de los medios de comunicación, me parece que ahí es donde nosotros tenemos que hacer más eje, ¿no? Ahí es donde tenemos que darle espalda a este presidente para que el presidente sienta que tiene la fortaleza de un pueblo para poder ir tocando los intereses de estos grandes grupos económicos y poder transitar la etapa que se necesita. Y para eso, lo que también tenemos que poder hacer es resignificar el momento histórico donde estamos planteados. Bueno, ¿qué es el peronismo? ¿Cómo se trabaja del peronismo? ¿Cuáles son las necesidades que tiene nuestro pueblo y qué estamos dispuestos a hacer para eso? Y que quizás no hay que pensar el peronismo solamente en la instancia histórica o retórica del 45, sino que poder pensar el peronismo en lo que es necesario hoy en base a la crisis mundial que estamos viviendo, sabiendo que el capitalismo es el gran generador de la pobreza que tiene el mundo, es el gran generador de las desigualdades sociales, de qué manera nosotros articulamos en lo sindical y en lo político para terminar con el capitalismo como la única forma de organización económica, política, social, cultural que puede existir en nuestro pueblo, ¿no? Poder empezar a interpelar eso. Bueno, ¿cómo lo hacemos del peronismo? ¿Qué es la justicia social? ¿Cómo nosotros podemos levantar esa bandera de la justicia social y poner en jaque a todos estos que se dicen peronistas, que dicen que practican el peronismo, pero que el 4 de julio van a la embajada yanqui a recibir órdenes de ver de qué manera pone nuestro pueblo de pie? Y en eso, el respeto de este frente grande que se armó en política, que conduce los destinos del país, pero que me parece que tenemos que aprovechar esta etapa de discusión y de tensión para poder ir poniendo sobre la mesa
qué es lo que nosotros queremos y cómo lo queremos, sin que nadie se ofenda, sin que nadie se sienta incómodo, sin que nadie se sienta incómoda. Me parece que el país necesita de una nueva estrategia, de una nueva etapa y de una discusión fraterna respecto hacia dónde queremos ir y cómo queremos ir. Para eso no hay que escapar de la discusión, para eso hay que abrazarse fuerte con los que tienen ganas de vivir en otras condiciones, para eso hay que mirar con mucho cariño lo que está pasando en el continente, la recuperación de la democracia, ojalá que suceda en el país hermano de Bolivia, la elección que hubo en Uruguay, en Montevideo, que nos permite pensar que es posible que deje de haber un gobierno de derecha en ese país, la elección enorme que hizo los hermanos en Chile, las hermanas en Chile, generando una posición política clara respecto de que la derecha cumplió un ciclo y que es necesaria una reforma constitucional, la resistencia del pueblo venezolano, la resistencia del pueblo cubano y por supuesto los nuevos aires que trae el pueblo mexicano hacia toda la región. Si tenemos la capacidad de poner todo eso en un mismo lugar, si tenemos la capacidad de pensar en la patria grande, si tenemos la capacidad de poder avanzar en qué sistema económico necesita la región y cómo transitarlo, sacándonos encima a los Bolsonaro, sacándonos encima a los Macri, sacándonos encima a los Pichetto, sacándonos encima a todo esto que genera de alguna manera una situación de desigualdad permanente en nuestra comunidad, seguramente tenemos una Argentina muy linda para poder transitar y para poder avanzar. No me quiero exceder en el tiempo, pero decirles que es el momento de que nosotros podamos dar estos grandes debates, que Vicentín tiene que ser del pueblo, que la soberanía alimentaria no puede ser parte de la renuncia que tenemos que hacer como movimiento obrero y que tenemos que dar todas estas discusiones, porque si no parecería que hay palabras que le joden a la derecha y dejamos de decirla. Expropiación no puede ser una palabra que le joda a la derecha, porque nosotros vimos de qué manera a la Tupac Amaru le expropiaron todas las fábricas, las escuelas, las casas, los centros culturales, y no vimos que nadie se pueda horrorizar de la expropiación que hubo en la provincia de Jujuy, de lo que fue el patrimonio, lo que es el patrimonio de una organización social. La expropiación no debería ser parte del problema de los argentinos. Me parece que sí la soberanía alimentaria, sí la soberanía de los pueblos, sí la libertad para poder trabajar en política y, por supuesto, abrazar a todas nuestras hermanas, hermanos, nuestros compañeros y compañeras presos políticos que todavía están esperando que se pueda intervenir de alguna manera para que recuperen su libertad. Muchas gracias. Bueno, Tano, primero quería felicitarte por tu compromiso con la democracia en Bolivia. Sabemos que has viajado, que has participado. En segundo lugar, hay una de las preguntas que no quería dejarlas pasar porque, bueno, estaban preguntando acá en el chat, ¿cómo ves vos el tema de la recomposición salarial o del salario en sí, el tema salarial con respecto a la pandemia y a la pospandemia? Y otra cuestión que obviamente está latente en el Estado, de hace ya un tiempo bastante prolongado, son las carreras administrativas, la jerarquización, las carreras administrativas tanto en lo técnico y lo profesional, y cuál es el rol de la mujer, sobre todo, en esta nueva época de revalidación de derechos, del posicionamiento de la mujer en el mundo actual. Y además de eso, obviamente, el rol de la mujer en el sindicalismo argentino, sabiendo que hay muchos sindicatos que obviamente tienen un origen patriarcal y no ocupan el máximo de su cupo con mujer, ¿no? Con las mujeres, con el cupo femenino. ¿Contesto ahora o después del veto? Sí, dale, contesta ahora sí, porque... Bueno, primero decirle a las y los empleados públicos nacionales que el salario que nosotros percibimos es trágico, y es tan trágico como el de los provinciales y el de los municipales, y que el 7% de aumento salarial para nosotros fue una situación que la vimos como una agresión, es una falta de reconocimiento enorme a nuestra labor que estamos haciendo en los hospitales, en los centros de salud, en los hogares de adultos mayores, en los pasos fronterizos, que nosotros no vamos a aflojar en la discusión salarial y que vamos a seguir tensionando para que se vuelva a abrir la paritaria, y que además el planteo que le hacemos nosotros al gobierno es: toda la plata que le entra a un empleado público, el 100% de la plata que le entra a un empleado o empleada pública va a los alimentos. O sea, tenemos que tener un salario digno para poder llegar a fin de mes. Tenemos compañeras y compañeros nuestros que van a comer a los comedores comunitarios porque no pueden garantizar las 2 comidas diarias. Es una situación que
requiere de una intervención de urgencia por parte del gobierno porque se hace imposible poder sobrevivir con esos índices salariales. Y los nacionales tenemos mejor salario que muchos compañeros y compañeras de las provincias y de los municipios, que en algunos lugares, como en Formosa o en Corrientes, tienen salarios que van desde los 7.000 a los 12.000 pesos o a los 14.000 pesos. Entonces, hay una situación para atender. Si nosotros queremos que el Estado sea la herramienta de transformación de los pueblos, sus trabajadores y sus trabajadoras tienen que tener salarios dignos. Después, respecto a la carrera administrativa, en el Estado Nacional se va a pasar a planta ahora cerca de 9.000 empleados públicos antes de que termine el año y otros 9.000 al inicio. Entendemos que la provincia de Buenos Aires ya pasaron 17.000 y eso es parte del compromiso que asumió el gobierno nacional de tratar de generar primero una situación de estabilidad laboral y después una carrera administrativa que permita a los laburantes poder crecer en su lugar de trabajo. Y respecto al rol de la mujer, bueno, acá estarían faltando compañeras en esta charla, pero me parece que el fenómeno, no como fenómeno de mujer, pero el fenómeno de resistencia más importante que tuvo la República Argentina tiene que ver con nuestras compañeras, ¿no? Con el Ni Una Menos, con la pelea por la legalización del aborto, contra los femicidios. Me parece que han dado y dan cátedra respecto de lo que fue ponerse de acuerdo, no renunciando a su identidad partidaria ni de colores, pero sí entendiendo que la única manera de poder combatir al patriarcado y de poder generar una posición que les permita a ellas no ser asesinadas permanentemente por nosotros, violadas, abusadas, violentadas, tiene que ver con que ellas han podido organizarse y que están trabajando fuertemente para que haya una nueva Argentina que las pueda ir abrazando. En eso, que tengamos un Ministerio de la Mujer ayuda muchísimo. El hecho de que tengamos la ley Micaela que nos obligue, en este caso a los funcionarios públicos, pero que también a los sindicatos nos obligue y nos ayude a poder generar instancias de capacitación y de aprendizaje para que nosotros podamos tener más herramientas que generen, que dejemos de maltratar a nuestras compañeras, es central. Por eso es importante en esta etapa que nosotros podamos ir generando esas instancias para que tengan el lugar que ocupan, no porque nosotros tengamos que ceder. Me parece que hay una cuestión que ya sucede. Nuestras compañeras vinieron para ocupar los lugares que siempre les fueron negados por el hombre, y eso me parece que es una gran verdad con la que tenemos que transitar y que la tenemos que poder ir acompañando, y que ayuda muchísimo. Nosotros en este capital laburamos de la paridad y la verdad que estamos muy contentos de esa situación, y pensamos que para transformar eso sí o sí tenemos que tener mucha capacitación nosotros, ¿no? Tenemos que tener la apertura de entender que en esta etapa, para transformar la realidad del pueblo, nosotros tenemos que ser los primeros en generar esas condiciones de transformación. Las compañías dicen desconstruirse, bueno, nosotros tenemos que poder capacitarnos y construirnos para poder cambiar también, ser parte de estas transformaciones que se están viviendo. Bueno, gracias Tano por tu intervención. Damos paso a la palabra al compañero Roberto Beto Pianelli, secretario general de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro y secretario de Salud Laboral de la CTA de los Trabajadores. Buenas tardes, Roberto, ¿cómo estás? Hola a todos. Gracias por estar acá. Para mí estas charlas entre compañeros, si hay algo que ha logrado esta pandemia, podemos decir una de las cosas positivas es que vamos a tener este tipo de conversaciones. Esto de estar confinado nos permite también poder discutir más entre nosotros, escucharnos y aprender, porque cada una de estas conversaciones uno aprende. Dos cosas antes de empezar. Una es, yo hablo todos los días con el Tano Catalano y me acabo de enterar de que empezó como vendedor ambulante, cosa que yo también empecé como vendedor ambulante y no sabía, así que sirve inclusive hasta para eso, para encontrarse, y cosas que uno no habla en la cotidianidad, encontrarlas. Y lo segundo, que sí, mis compañeras, una de las cosas que me criticaron en el flyer es, che, no hay mujeres, son una manga de machirulos, mira, bueno, y que sí, que tiene que ver con este gran fenómeno de transformación que llegó para instalarse, quedarse y conquistar los espacios
que nosotros no hemos sabido darlos, ¿no? Los hombres no hemos sabido darlos. Y bueno, y hoy en el sindicalismo es un fenómeno muy, muy importante el que están llevando adelante las compañeras. Para entrar en la conversación, después de escuchar a los compañeros, siempre es difícil cuando uno tiene que terminar porque hay un montón de cosas, o uno la última, hay un montón de cosas que se dijeron y no hacer referencia a los que hablaron los demás compañeros. Nosotros en la Argentina tenemos una gran virtud, tenemos un movimiento sindical poderosísimo, poderosísimo. En muy pocos lugares en el mundo hay un movimiento sindical como el que hay en la Argentina. Y eso fue el producto de esa acción maravillosa que fue ese 17 de octubre, que incorporó a la clase trabajadora y a sus organizaciones como un actor político en la sociedad, de la cual nunca volvió a salir. Es decir, podemos uno estudiar la historia argentina o mirar la historia argentina simplemente mirando lo que hicieron los trabajadores. Esto es fundamental, sus acciones políticas de los trabajadores, ¿no? Es decir, ingresó a la escena política porque en verdad el movimiento obrero se vino preparando durante años, tuvo gestas heroicas antes del 17 de octubre, pero el 17 de octubre entró a la escena política nacional y pasó a ser un actor tan gigantesco que también generó un nuevo actor, otro actor, que también le dio consistencia, que quizás es el fenómeno más importante de la Argentina, que es, juntó a todos lo que es como el antiperonismo, que está claramente identificado. Son todos aquellos que detestan ver que los trabajadores, que los morochos, que esos que trabajan todos los días, puedan tener condiciones de vida mejores, puedan conseguir buenos salarios, puedan vivir bien. Yo que no vengo del peronismo, pero siempre tuve clarísimo en identificar que el enemigo era el antiperonismo. Eso no había ninguna duda en la historia argentina y en lo que uno enfrenta, ¿no? Y hoy se expresa de la misma manera. Yo quiero plantear, no voy a repetir cosas que ya dijeron los compañeros, la necesidad del movimiento obrero y sindical de construir programas y alternativas e intervenir en la política con posiciones propias. Eso los compañeros lo han expresado en el programa de La Falda, Huerta Grande, los 26 puntos de la CGT con el Congreso de la Unidad. Yo quiero plantear, para no repetir eso, quiero plantear algunas cosas que me parece que tenemos que pensar en esta época. Bueno, nosotros venimos primero de un triunfo del neoliberalismo, que podemos decir hubo tres grandes fenómenos neoliberales. Uno, el de la dictadura militar, que fue durísimo porque diezmó una generación, diezmó a dirigentes sindicales, a una experiencia histórica, la liquidó, la hizo desaparecer, 30.000 desaparecidos es eso, pero que a posterioridad tuvo otra oleada neoliberal que quizás desde el punto de vista ideológico y paradigmático fue la más dura, inclusive más dura que la dictadura. Desde el punto de vista ideológico, no desde el punto de vista de los costos humanos, de los costos generacionales, que fue el menemismo. El menemismo logró instalar una determinada cantidad de paradigmas que hasta el día de hoy no lo hemos podido resolver. No lo hemos podido resolver. Y que derrotó en ese momento, durante varios años, a la clase trabajadora, que solamente se pudo empezar a recomponer con el gobierno de Néstor y Cristina. Podemos decir y afirmar, por lo menos, a mí eso yo lo tengo como claro, que el gobierno de Néstor y el gobierno de Cristina fue un gobierno de recomposición, de recuperación de derechos, pero también de recomposición del movimiento obrero con otros sectores que se fueron consolidando en la sociedad a imagen y semejanza del movimiento obrero. Porque lo que hay que decir es que los movimientos sociales no son otra cosa, nada más ni nada menos que la organización de aquellos que fueron expulsados de la producción, pero que se organizan con la misma lógica del movimiento sindical, o muy similar. Obviamente desde otra estructura, pero muy, muy similar. Y surge un fenómeno que también es único en el planeta. Yo le digo, puede uno viajar, averiguar, no existe en el mundo los movimientos sociales como existen en la Argentina. Es un fenómeno a estudiar y a tenerlo en cuenta, porque es una herramienta gigantesca y que hay que tomarla en cuenta como parte de la clase trabajadora y como parte del sector que obviamente puja para liberar a la sociedad, para transformar la sociedad. De más está decir que la dictadura también generó otro fenómeno
monumental, que son los organismos de derechos humanos, que son actores que tampoco han salido de la escena desde la dictadura militar en adelante. Y con esos tres actores fuimos con lo que enfrentamos al neoliberalismo de Macri. Yo le suelo decir, en una charla que estuve acá, lo he dicho, el tercer neoliberalismo, el de Macri, yo le puse el neoliberalismo senil, porque era un neoliberalismo que no tenía nada para proponer, que venía a repetir lo mismo que había hecho el menemismo, y se encontró con un movimiento sindical tonificado, con movimientos sociales poderosísimos, con organismos de derechos humanos alertas y a la acción, y con un nuevo fenómeno que recién lo planteaba Catalano y estábamos hablando en la conversación anterior, que es el movimiento feminista, un nuevo fenómeno que interviene en la sociedad y que es profundamente transformador, profundamente transformador. Viene a socavar las bases de una sociedad injusta. Entonces yo creo que nosotros logramos expulsar al último neoliberalismo, al de Macri, con la conjunción de esos cuatro grandes fenómenos, esos cuatro grandes sujetos que resistieron, como decía mi abuela, como gato panza arriba. Resistieron y le pusieron fin, porque cuando salimos a enfrentar la ley previsional, la ley pasó, pero no pudieron poner la reforma laboral. Y fue el comienzo del fin. Y eso es lo que tenemos que valorar, porque a veces hay peleas que uno puede perderla, pero lo que presenta es el próximo triunfo. Y eso fue lo que se logró con esa reforma laboral. Porque la unidad del Frente de Todos no es nada más, esto lo dice Axel en todas las charlas, y me parece que con una lucidez maravillosa como la que tiene Axel, esa unidad del Frente de Todos es la unidad que supimos constituir el movimiento de masas en las calles. En el movimiento sindical, a través de la CTA, de la Corriente Federal, a través con el moyanismo, que logramos salir a la calle y enfrentarlos, esa unidad es lo que después se logra consolidar con el Frente de Todos. Por eso ganamos las elecciones. Ahora, estamos en una nueva etapa, y recién Claudio decía, estamos en un frente, no es... no están expresadas solo nuestras posiciones, hay otras posiciones también expresadas en el propio seno de nuestro propio frente. Y nosotros tenemos una necesidad y una obligación de en ese frente abordar cuáles son las posiciones que nosotros creemos, no para romper el frente, sino precisamente porque dentro del frente va a haber disputas, y va a haber disputas por políticas concretas. Acá se plantearon muchas políticas, yo quiero plantear solamente 3 políticas ultra tácticas, pero muy importantes para el momento. 4 diría. Una ya la dijo el Tano antes, que es el aporte por única vez de los grandes grupos, de los grandes multimillonarios. Esa es una política muy importante. Obviamente no alcanza con esa política. Es necesario, como decía Claudio, una reforma tributaria. A mí me gusta decirle, es importante de que ese aporte se mantenga en el tiempo. Porque cuando hablamos de una reforma tributaria estamos diciendo, señores, hay que pagar siempre. Si no es que hoy ganaron por excepcionalidad. Es más, yo pondría ese aporte para siempre y haría otro aporte extraordinario para los grandes ganadores de esta pandemia. Por ejemplo, Mercado Libre. Mercado Libre no tuvo pérdida, las alimenticias no tuvieron pérdida, tuvieron super ganancias, mucho más que las que han tenido en periodos normales. Así que ahí habría que hacer un aporte mucho más extraordinario para los que, mientras que todo el mundo se empobrecía, ellos se enriquecían de sobremanera. Es un aporte absolutamente extraordinario. Entonces yo creo que sí, obviamente hay que hacer una reforma tributaria. Pero hay 3 consignas o 3 políticas que me parece que dependen de nosotros, del movimiento sindical específicamente. No voy a hablar de los otros sectores, pero sí del movimiento sindical, que para mí son 3 fundamentales. Una es la lucha y participación de los trabajadores. La participación de los trabajadores, si la riqueza es capital-trabajo, ¿por qué el capital define todo? ¿Por qué los trabajadores no tenemos representación en los directorios de las empresas? ¿Por qué los trabajadores no tenemos representación en donde se toman las decisiones? ¿Por qué los trabajadores? Esto lo dice la Constitución, no estamos hablando de ninguna medida hiperrevolucionaria, lo dice la propia Constitución. ¿Por qué los trabajadores no tenemos, por ejemplo, participación en las ganancias? Digo, este es uno de los temas que tenemos que discutir ahora.
Porque la discusión es ahora, no es cuando termine la pandemia, es ahora. Porque cuando termine la pandemia se van a aplicar lo que se está discutiendo ahora. Entonces, ese es uno de los puntos para mí muy importantes que hay que agitar y que los trabajadores tenemos que empezar a abordar como programa. Nosotros pusimos el cuerpo en medio de la pandemia, nosotros pusimos muertos, bueno, queremos participar en las decisiones de qué se hace con las empresas, participar en las decisiones y también en las ganancias de las empresas, como nos hicieron participar en las pérdidas. Segunda cuestión que me parece que es fundamental, que es un problema que viene de hace muchos años, viene retrasado. En el último tiempo, Carlos Tomás estuvo trabajando muchísimo en eso. De hecho, hay un libro que sacó Sebastián Echemendi, que era un poco lo que venían trabajando con un grupo de abogados, que es el tema de la tercerización y la precarización laboral. No puede haber trabajadores de primera y trabajadores de segunda. Entonces, hay una necesidad de abordar esta discusión del conjunto del movimiento sindical. Hay que acabar con la tercerización y la precarización. No puede haber trabajadores de primera y de segunda, tenemos que volver a incorporar a los compañeros a los convenios colectivos de trabajo con todos sus derechos, no puede ser de que iban contratados y la renueven contratos, que en la dictadura le decíamos contrato basura, en tiempos anteriores, hoy se ha institucionalizado, no va más eso. No puede ser que en el Estado sea uno de los principales precarizadores. Es una de las tareas centrales que creo que tenemos que abordar el movimiento sindical en cualquier proceso, si queremos participar, y queremos participar desde un punto de vista de redistribuir la riqueza. Y el tercer punto, que me parece sumamente importante, más con el avance de la tecnología, porque eso nosotros tenemos que decir, hay un avance en la computación, en la informática, que es monumental. Y los trabajadores, obviamente, no vamos a retroceder al budismo de decir, miren, no queremos la... No, sí, yo quiero que mejoremos la forma de producción, que se tecnifique lo más posible. Pero eso tiene que venir acompañado rápidamente de la reducción de las jornadas laborales. Porque no es que baja la cantidad de producción. Sí, al revés, sube, pero con menos trabajadores. Entonces el capital se apropia de la riqueza de una manera descomunal. Es necesario que la Argentina reduzca su jornada laboral. Es absolutamente necesario. Desgraciadamente, hay varias notas, algunas que he escrito yo, pero hay una muy buena que escribió Elizondo y otra muy buena que escribió Héctor Recalde en El Cohete a la Luna, donde desgraciadamente contamos con uno de los países que tiene la jornada laboral más larga del planeta. Digo, en América Latina, los únicos que trabajan 48 horas es Colombia y Argentina. Chile, Piñera la bajó a 40. Entonces nosotros necesitamos reducir la jornada laboral. En Europa se está discutiendo trabajar en vez de tener 2 días, en vez de tener sábado y domingo, una jornada reducida en la cual se trabaja en 3 días, 4 días, y 3 días ya haya licencia. Eso inclusive aumentaría, por ejemplo, el turismo, podría aumentar el consumo, que es algo necesario para recomponer al país. Yo creo que esos puntos programáticos que parecen algunos bastante abstractos, o mejor dicho, difíciles de conseguir, son puntos ultra necesarios. Porque si no, desgraciadamente, cuando se termine esta pandemia, que parece que va a ser muy larga, cuando se termine, lo que se va a hacer, van a ser las recetas que se conocen. Es decir, los paradigmas establecidos en la década del 90, que son los paradigmas neoliberales. Porque nosotros ganamos el gobierno, hoy gobierna, es un gobierno nuestro, pero los paradigmas establecidos siguen siendo esos. Entonces, cuando vos empezás a discutir estas cosas, parece que hablar de otra manera. Y estas son las discusiones reales de una sociedad más justa. No hay otra posibilidad que no sea abordando este tipo de problemas. Yo creo que el movimiento sindical tiene en ese sentido una responsabilidad, como decían los compañeros, de abordar un programa. Yo creo que estos son puntos centrales del programa. Obviamente hay mucho más, mucho lo dijeron los compañeros. Es necesario y hay que reconstituir el movimiento obrero, hay que constituir una unidad en base claramente a un programa. Yo creo que hoy las siglas, y esto lo he dicho muchas veces, yo soy miembro de la CTA, estoy muy feliz donde estoy, no me siento disconforme de donde estamos, con el Tano, con Rogelio, no. Pero yo creo que hoy las siglas quedaron rezagadas en relación a la realidad. Yo trabajo con los compañeros de la Corriente Federal, tenemos en la Intersindical de Salud, trabajamos juntos hace 4 años. 4 años cumplimos el mes pasado, 4 años, y cotidianamente, codo a codo, mano, y a todos los proyectos los abordamos en común. Bueno, es una especie de unidad constituida desde abajo.
Yo creo que hay que reconstituir una unidad, obviamente, en las alturas, para modificar esto que ya empezamos a modificar desde abajo, desde las bases, de la unidad de los sindicatos, de la unidad en comisiones, de la intersindical de salud, intersindical de cultura, la intersindical de derechos humanos. Ya hoy se está constituyendo esa unidad y obviamente sabemos que hay muchos elementos que no les interesa, que tienen intereses propios, pero me parece que hay que seguir, persistir, porque la única alternativa es que la clase obrera como sujeto, ya no solamente social, sino también como sujeto político, pueda poder expresar ese programa, pueda poder expresar qué es lo que quiere del futuro del país para que sea digno de ser vivido, ¿no? Bueno, dejo acá. Gracias, Beto. Primero, quería hacer una mención de la lucha de los trabajadores del frigorífico Bermejo de Salta. También comentarles que nosotros tenemos en la agrupación un colectivo de mujeres y además en las charlas nosotros hemos tenido charlas con Milagros Salas, con Estela Caloni, con Sandra Russo, en fin. Quería comentarte, compañero Roberto Pianelli, que acá me hacen una pregunta. ¿Cómo está la infraestructura de los subtes y cómo se desarrolla la seguridad laboral de los compañeros que están afectados a esa labor? Nosotros, es un largo, pero lo voy a tratar de sintetizar. Nosotros tenemos un problema, que tenemos un subte. Nuestro subte fue el 6º subte en existencia en el planeta. Inclusive se hizo antes que el metro de Madrid. Es un subte pionero. Y contradictoriamente lo que ha tenido, que tuvo un gran abandono. Desde la revolución del petróleo, obviamente, el subte se abandonó, no solamente se abandonó el subte, también se abandonó la política ferroviaria, una política para liquidarlo. El subte obviamente no lo liquidaron, pero no hubo política de extensión. Digo, Madrid se fundó a posterioridad, si vos lo medís, tiene 360 kilómetros de subte, nosotros tenemos 60, con la misma cantidad de población, y ellos tienen un conurbano como el nuestro. Esto hace que tengamos una estructura de un subte viejo. Viejo porque no hay inversión. Hay que reconocer que en los últimos años se compraron trenes, hay 4 líneas que tienen trenes nuevos. Y hay una línea donde compraron trenes que fueron los famosos escandalosos trenes que se compraron en la línea B, trenes con amianto, trenes que eran chatarra. Y tenemos otra de las líneas que tiene material rodante de muy vieja data, del 63, que es la línea E. El otro día hubo un accidente que podía haber sido trágico si no se daba en una estación. Un bogie, la carrocería se desprendió del bogie, digo, para que entiendan, es como si la carrocería de un auto se desprende del chasis, y menos mal que estaba en la estación, porque eso lo contuvo, si no se hubiera volcado. Tenemos este tipo de problemas, porque estamos con un material rodante viejo y con una infraestructura vieja, que muy lentamente se está modernizando, porque obviamente no ha sido la prioridad del gobierno de Macri y de Larreta en la ciudad de Buenos Aires desarrollar el subte. Más bien todo lo contrario. No por casualidad tenían a un lobista de las empresas constructoras de buses, como fue Dietrich, un hombre de Volkswagen, digo, para hacerlo con claridad, que toda su política fue desarrollar el transporte automotor, que es un transporte que contamina, es un transporte que obviamente genera mucho mayor tránsito dentro de la ciudad, es un transporte que tiene mucha mayor accidentología y es más lento que el subte. Por eso hubo una política deliberada al servicio de un negocio. Y eso hizo de que estemos durante los últimos 12 años, no ha habido cero desarrollo en el subte, o mejor dicho, muy poco. Terminaron las obras que había dejado el gobierno anterior y nada más. Hoy no está planificado ni siquiera hacer un metro, y tampoco está planificado seguir comprando material rodante para mejorar las condiciones de seguridad de los compañeros y de los usuarios, que son los que habitamos cotidianamente el subte. Bueno, muchísimas gracias, Beto. Quería hacerle una pregunta al compañero Claudio Leoni, que es lo que me llega acá por el chat. ¿Cuál es el salario promedio que tiene un empleado municipal en Santa Fe? Porque, bueno, nosotros somos de La Plata, pero... El salario promedio va a llegar, el salario promedio es de 60.000 pesos, con el último acuerdo que fue un 20% sobre los básicos atrasados, y nosotros tenemos el único lugar del país, y te diría que de América Latina, que podemos discutir paritaria para todos, para los 45.000 compañeros y compañeras. Incluso
Esa paritaria la tuvimos hace mucho tiempo, antes de que Germán llevara al Congreso la ley de convenciones colectivas en el sector público. O sea, anterior a esa ley, y esto a nosotros nos permite tener un salario equilibrado en este sentido. De todas maneras, con la situación que estamos viviendo, con retraso en el tema de asignaciones familiares, tenemos un porcentaje importante de compañeros que están ganando un salario mínimo garantizado de 39.000 pesos, que ahora con el aumento va a ser superior, pero que siguen debajo de la canasta, del costo de la canasta alimentaria, con lo cual quedan debajo de la línea de la pobreza. Nuestra pelea va a ser ahora, en este sentido, tratar de que el gobierno de la provincia aumente las asignaciones familiares, que están absolutamente retrasadas, y que bueno, también es un tema que los trabajadores del Estado tenemos que llevar adelante en todo el país, que haya un salario mínimo para los compañeros del Estado, que haya asignaciones familiares iguales, que haya jubilaciones iguales. Esta es una lucha que necesitamos darnos entre todos. En Santa Fe lo estamos haciendo. También quería contar un poco esa experiencia muy interesante que es el Movimiento Obrero Santafesino, donde nos juntamos acá con la CTA, toda la CGT, todas las delegaciones regionales de la CGT, junto con los gremios provinciales como ATE, como ANSAFE de Soñaleso, como el nuestro de municipales, y constituimos el Movimiento Obrero Santafesino también sobre la base de dar una pelea a todo el proceso que nos llevó adelante el macrismo en nuestro territorio, digamos, con nuestras propias políticas. Nosotros recuperamos con Néstor la paritaria, la habíamos perdido en los 90, como claramente dijeron los compañeros, y eso nos permitió tener un salto en los salarios que lamentablemente en el resto del país el salario municipal debe ser de los más bajos que hay en toda la Argentina en el sector público, ¿no? Hay excepciones como Córdoba o como algunas otras localidades, pero en general la situación salarial y social de los trabajadores municipales sigue siendo preocupante, y ahí hay un problema político que es el poder que ejercen los intendentes del conurbano bonaerense como poder en sí, ¿no? Y ejercen un poder similar al de los gobernadores, y esto genera una tensión a la hora de discutir en determinados lugares políticas de mejoras de condiciones de vida de los trabajadores de un sector que, bueno, hoy estamos en una situación con la pandemia en la primera vanguardia del tema, ¿no? Nosotros en Rosario el 90% de la salud pública es municipal, y en todos los municipios que tenemos en la provincia hay sectores de salud, toda la recolección de residuos es municipal, no es privatizada, salvo Rosario y Santa Fe, el resto. Bueno, todos los controles, la aplicación de los protocolos, tenemos prácticamente a todos los compañeros, ya hay más de casi 200 compañeros afectados por COVID, tenemos ya varios fallecidos, tenemos la ART que no cubren el COVID como enfermedad profesional, y el Ministerio de Trabajo en Santa Fe hizo aprobar la adhesión de Santa Fe a la ley de ART, como son las contradicciones que tenemos dentro del movimiento, como decía el Tano, con los salarios en la administración central, ¿no? El 7% con el esfuerzo que se ha hecho, realmente uno siente que el laburo no es considerado esencial en términos de vivir. Sí, sos esencial para pelear contra la pandemia, pero no sos esencial para poder llegar a fin de mes, ¿viste? Bueno, esa es una pelea que aún con gobiernos peronistas la tenemos que seguir dando. Es nuestra responsabilidad además, ¿no? Bien, gracias Claudio. Acá en la provincia de Buenos Aires, para marcar una situación, muchas veces en la administración pública no se designan en los cargos a los compañeros que por derecho les corresponde el corrimiento administrativo, y siempre o casi siempre genera una burocracia extrema. A veces corre un expediente durante 2 años y en el periodo de esos 2 años el compañero asume una responsabilidad administrativa jerárquica, y esto no es reconocida económicamente. Una de las preguntas que quería hacer a Daniel Tano Catalano era si ves la posibilidad de la unidad de la CTA. La unidad de la CTA, ¿con quién? Porque nosotros lo que... No, a ver, nosotros me parece que venimos demostrando con hechos concretos la necesidad de que haya una unidad institucional. Lo cierto es que me parece que hay una crisis que supera las ganas o la voluntad política que tenemos nosotros como central, que es reconocer que
la CGT está dando una discusión, o no está discutiendo, pero que tiene una discusión en curso para poder generar una normalización institucional que permita, en todo caso, ver en qué condiciones se puede generar la unidad del movimiento obrero o la unidad de las instituciones del movimiento obrero, mejor dicho. Pero el movimiento obrero está unido, lo que tenemos que tratar de lograr es la unidad de los sindicatos que lo formamos. El tema es que nosotros ya hicimos todo lo gestual y lo institucional para que eso suceda. Estamos en ese cuarto intermedio, que bueno, la pandemia me parece que puso una pausa también en la propia discusión dentro de la CGT, que no hay elecciones hasta el año que viene y que viene dando un debate, pero nosotros venimos trabajando muy bien con la corriente federal, venimos trabajando muy bien con Moyano y venimos tratando o articulando algunas cuestiones con la CGT a Sopardo, para poner un nombre, pero estamos en ese momento. Gracias, Tano. Bueno, quisiera preguntarle a Rogelio el rol de los educadores en esta situación de pandemia. Es una pregunta que nos llegó acá, sobre todo los profesores que tuvieron que cambiar la metodología de enseñanza, y bueno, preguntar básicamente cuáles son las propuestas a nivel educativo sabiendo que obviamente la vacuna va a tardar en llegar y seguramente vamos a tener que seguir con este periodo de pandemia un tiempito más del previsto en nuestras intenciones, ¿no? Tal vez tiene el micrófono apagado el compañero Rogelio. Y, Rogelio, tenés el micrófono apagado. Gracias. Muy profundo el cambio. Primero porque ha recaído toda la responsabilidad sobre los trabajadores de la educación. Acá no hubo la perspectiva de entregar la herramienta de trabajo, se utilizó la sala escolar, es la casa de familia, es la intimidad de los compañeros, las compañeras. CETERA muy acertadamente en junio de este año pautó cuestiones para que no haya tanto abuso como el que todavía hay, y estamos intentando que respeten la carga horaria, que los compañeros que tienen una carga horaria de 4 horas de trabajo o de 40 horas semanales se respeten las 40 horas y no trabajen 80. Se ha duplicado, se ha triplicado el trabajo y se ha mermado ostensiblemente la cantidad del alumno. No hay posibilidad de conectividad. Entonces, cuando nosotros discutíamos esto en marzo, abril, pensábamos que había un 30-40% de chicos que quedaban afuera de la conectividad. Estamos descubriendo que es mayor. Y hoy estamos descubriendo, con la experiencia que están haciendo los compañeros con la RETA, en la Ciudad de Buenos Aires, que hasta con esta forzada situación de pretender volver a la presencialidad, 0 alumnos, porque los padres no son estúpidos. Los padres están cuidando la salud de los pibes. Y los padres cuidan su propia salud, cuidamos la salud, los que estamos guardados en la casa. Bueno, no hay modo que algunos gobiernos entiendan esto. Nosotros hemos podido hacer entender en gran medida en nuestra provincia, en general, en muchos lugares del país, pero hay una tosudez marcada, no se calcula todavía la envergadura que tiene esta dificultad, pero ha recaído básicamente sobre el bolsillo de los trabajadores de la educación. Y se ha pautado de tal manera que defendiendo la intimidad familiar no esté expuesto todo el día, porque la sola exposición con la máquina durante muchas horas por día trae trastornos de todo tipo. Si te parece, yo quisiera agregar una pauta, no sé cómo estamos de tiempo, pero me parece que ha sido muy rico el debate, las exposiciones. Yo quisiera apostar a 2 o 3 cuestiones nomás, porque el concepto de unidad, quiero recordar, desarrollado por Agustín Tosco, comprende la instancia de la unidad en la acción, unidad y debate y unidad y disputa. Creo que tenemos que asumir que esta instancia de debate que estamos teniendo entre fuerzas hermanas, en este caso la CTA de los Trabajadores, la Corriente Federal,
es el anticipo de una cosa muy fuerte que ya está en desarrollo en la Argentina, que es la unidad y disputa. Porque estos espacios que estamos representando hoy, nosotros estamos disputando fuertemente hacia adentro de la cúpula sindical tradicional justicialista. Y la diferencio bien con el nombre justicialista para no confundir con otros términos que... Entonces, si la unidad la vamos a sostener en estos planos tan difíciles, porque siguen siendo difíciles, tiene que ver con acordar por lo menos una mesa política, o como se llame, en el seno del Frente de Todos, porque todos formamos parte del Frente de Todos, los que estamos acá. Si no hay una mesa política que determine cuáles son las vacilaciones, los repliegues, los retrocesos que se están dando por parte del gobierno, y que considere la construcción, esa mesa política, de concepciones propositivas y programáticas, que es lo que están diciendo ustedes. Esas concepciones programáticas se tienen que trasladar del papel de la época de la que estamos hablando, de la falda, de Huerta Grande, de la CGT de los argentinos, se tiene que transformar en el tiempo y recalar hoy en esa unidad en la lucha que hemos mostrado en las calles todo este tiempo. Si esto ha subsistido, compañeros, es porque la clase trabajadora estuvo en la calle, porque los movimientos sociales estuvieron en la calle, porque las mujeres tuvieron el protagonismo que tan celosamente han descrito ustedes. De manera que si estas cuestiones no se hubieran dado, estaríamos en una situación mucho más difícil. Es necesario, como dice el Tano, y lo decimos, lo acordamos todos, hay que cambiar el modelo de país, y esto tiene que ver con el tema de la reforma agraria. Indudablemente en algún momento vamos a tener que meternos a hablar de la reforma agraria, porque si esto continúa así, no hay posibilidad de distribución de la riqueza. Yo no quiero abundar en esto, quiero sí expresar el acuerdo total con la solidaridad con todos los presos políticos de la República Argentina. Es una bandera de nuestro sindicato, la Asociación de Maestros y Profesores en La Rioja. El tema de la paritaria, estamos a punto de lograr la paritaria, y determinar, en definitiva, que estamos frente a un enemigo muy poderoso. Este enemigo es tan poderoso que ha hecho que hoy, no digo hoy, que nos estemos juntando desde hace mucho, desde hace tiempo, y está más fortalecido que antes. Yo no sé si es una exageración decir que todo lo que acá se ha descrito, que empezó con lo del compañero Víctor, cuando creo que es él el que incorporó el hecho de la policía allí frente a Olivo, creo, toda esta situación que vivió el domicilio particular de Kicillof y demás, yo no sé si no está formando parte de un golpe militar en marcha, ¿no? Yo no quiero ser alarmista, pero me parece los que hemos vivido muchas instancias anteriores, estas cuestiones han empezado de forma muy parecida. Así como se produjo el desabastecimiento en 1973, que significó el derrocamiento de Salvador Allende, esto está a la orden del día. De manera que haber tenido que dar el paso atrás con lo de Vicentín es una atrocidad. Estas indefiniciones del gobierno, y lo digo con un espíritu crítico, pero también con un espíritu constructivo. Si nosotros no ayudamos en esta instancia a que esta condición programática de la que están hablando los compañeros, que estamos hablando todos, no se concreta, entonces Alberto, Cristina, no tienen que sentirse solos, pero la apertura tiene que ser un tanto mayor para que participemos todos también. En mi provincia no existe el Frente de Todos. Estamos impulsándolo, lo hemos creado en su momento, 80 organizaciones sociales, políticas, estudiantiles, de todo tipo en La Rioja, formamos el Frente de Todos. No funcionó nada más que para lo electoral. Esta es una factura que hay que pasarle a ciertos gobiernos, como el del compañero Ricardo Quintela, en la provincia de La Rioja. En otros casos tienen otros nombres y otros apellidos. El caso de Santa Fe es un caso sintomático también, yo digo por lo que yo escucho de mis compañeros de la CETERA en Santa Fe. ¿Qué opciones vamos a tener, incluso en estas elecciones de término medio? ¿Qué opciones vamos a tener como Frente de Todos si está otra vez incubándose esa suerte de huevo de la serpiente, que es la derecha? Hay que escucharlo atentamente a Pichetto.
y no hay una improvisación. Empezaron a aparecer los cartelitos hechos a mano ahí con los propietarios en la pampa húmeda, cuando los trabajadores se organizan a través de la fortaleza que pone Graboy o que pone la hermana de Echeverre, pero aparece el cartelito, nos están privando la propiedad, es un ataque a la propiedad. Antes éramos los comunistas, ahora son los compañeros del campo nacional y popular. Entonces, tanto gorilismo suelto, y además, felizmente, algunas pocas tendencias, que yo las califico supuestamente de izquierda, que están buscando, en lugar de buscar el consenso, y este consenso con esa mesa política que necesitamos, están logran en muchos casos dividir aguas. Y esto está pasando en casi todos los lugares. Así que yo apelo a que ese proceso de unidad lo trabajemos sostenidamente hacia adentro, como acá se ha dicho, del Frente de Todos. Y por supuesto en los sindicatos. Gracias, Rogelio. Muy gratificante el aporte y para tomar conciencia también, ¿no? Yo quisiera preguntarle al compañero Víctor Caricarte primero, porque seguramente hay compañeros de distintas provincias o inclusive de acá de la provincia de Buenos Aires que muchas veces no sabe, dentro del rubro farmacéutico, por ejemplo, cuáles son los distintos acuerdos en cada provincia. Y bueno, teniendo en cuenta que a veces la base obrera carece de participación en muchos de los casos, que le comentes a la gente que nos está mirando cuál es la actualidad del empleo de farmacias en Santa Fe hoy. Bueno, nosotros somos una federación, ¿no? O sea, el sindicato ADES concretamente es el AMBA, es Capital y Gran Buenos Aires. A su vez integramos una federación. En Santa Fe tenemos un sindicato que nació allá a inicios de 1900. Bueno, nosotros somos trabajadores esenciales, trabajamos de punta a punta de la pandemia. En el rubro salarial estamos siguiendo los índices inflacionarios. Sé que hay compañeros que la están pasando muy mal en nuestro sector. En el tema salarial, si bien también tenemos la problemática, pero no la problemática tan aguda como otros compañeros. ¿Viste? Por eso a veces también, quiero ser honesto, no me gusta abrir esos temas. Sí, es verdad que ha habido una conducta últimamente bastante egoísta del sector empleador que aprovechándose de la pandemia pretendía congelarnos los salarios y demás. Bueno, tuvimos que salir a la calle igual en medio de la pandemia y todo esto, y lo estamos resolviendo. Bueno, la verdad que la única problemática más concreta fue el grado de contagios que tuvimos, porque trabajamos, como te dije antes, de punta a punta de la pandemia, y muchos compañeros te terminas contagiando. Esto es una realidad. O viajando, ¿no? Acá en el AMBA, por ejemplo, se contagiaban muchos compañeros viajando. Así que esa es la problemática hoy dura que tenemos. Hemos tenido muchos contagios, también tenemos compañeros fallecidos, y bueno, pero bueno, es eso. Después la verdad que en el resto de las problemáticas que hoy están sufriendo otros compañeros, nosotros no la estamos teniendo. Con la agudeza, con lo grave que uno escucha de salarios congelados, de otras problemáticas. Así que bueno, esto nomás te quería comentar. Bien, quería también hacerte una pregunta y también la extiendo a Roberto Pianelli. Es el rol histórico de más de 50 años que tiene el peronismo en la conformación y formación de cuadros del movimiento peronista. ¿Qué opinión merecen con respecto? Bueno, concretamente yo te puedo dar la historia de nuestra organización. Nosotros siempre hemos tenido un centro de formación política. Actualmente lleva el nombre de Alfredo Ferraresi, que fue el anterior secretario general antes que yo asumiera. Y bueno, nosotros siempre nos hemos planteado, aparte de tener una escuela de capacitación sindical, tener una escuela de capacitación política. Y bueno, generalmente hacemos cursos, seminarios, debates. De hecho, ahora lo estamos haciendo en forma virtual, no sé, sea por Zoom y demás, a consecuencia de la pandemia.
Ha sido una práctica permanente, y eso ha sido mi escuela y la escuela por lo menos de todos los militantes de farmacia. Bueno, eso luego lo hemos llevado al peronismo, pero yo te puedo hablar concretamente de mi organización. Gracias, Víctor. Bueno, Roberto, te extendí Yo creo la... que, sí, yo lo que creo es que el otro día lo escribí en una nota que ustedes subieron, que tuvo un título provocativo el 17 de octubre, lo hicimos a propósito con Victorio Pablón, en relación al 17 de octubre. Un poco lo planteé anteriormente, ¿no? Es decir, esa famosa gesta hecha por la clase trabajadora y sobre todo por el movimiento sindical, que también con las contradicciones que tenía ese movimiento sindical, porque no todo el movimiento sindical. Recordemos que la CGT había convocado una huelga para el 18 de octubre y en el documento de la huelga no nombraban la palabra Perón, es decir, ¿no? Y había salido por votación muy dividida. Sí, pero sobre todo los sectores más dinámicos de la clase trabajadora, los empleados de la carne en ese momento, lo que fue la constitución del Partido Laborista, dieron cuadros que parten en ese momento, inclusive sobre lo cual Perón en la campaña electoral y después a posterioridad dentro del gobierno, el primer gobierno de Perón, hubo cantidad de cuadros sindicales. Yo entiendo, yo no me formé en el peronismo, me formé en la izquierda, tengo... toda mi familia es peronista, fue peronista, me crié en una familia peronista, pero mi accionar político fue en la década del 80, centralmente la salida de la dictadura en la década del 80, y la verdad que no era muy atractivo en ese momento el peronismo, y después quizás mi mayor experiencia política fue en la década del 90, 80, 90. No viví el mejor peronismo, por lo menos el que habían vivido en mi familia. Recién empecé a vivir el kirchnerismo, ¿no? Mi identidad gira más en relación a eso. Es indiscutible que al haber el peronismo, al haber sido una identidad tan potente dentro de los trabajadores, dentro de la sociedad, ha tenido cuadros brillantes, ¿no? Podemos nombrar cantidades acá. Ha tenido un rol fundamental en la historia de nuestro país, es decir, el rol central lo han tenido el movimiento peronista. Pero no ha sido el único. Yo lo que digo, a mí me gusta más hablar como identidad al peronismo y más como la clase trabajadora con una identidad mayoritaria, pero no fue la única. Hubo otras identidades que también dieron cuadros que supieron constituir frentes únicos de unidad para poder hacer las grandes gestas, ¿no? El cordobazo no se hubiera hecho si no hubiera habido ese proceso de unidad de las fuerzas peronistas con las fuerzas que no eran peronistas, fuerzas de la izquierda, y me parece que en ese sentido es lo que logró sintetizar quizás Néstor y Cristina en esta nueva etapa, que para mí es una de las... Mi viejo, que vivió el primer peronismo, sigue diciendo, y yo me peleo con él, diciendo de que para él fue mejor el gobierno de Néstor y Cristina que inclusive el de Perón y Evita que él vivió, ¿no? Me dice eso. Yo digo que exagera, porque es un exagerado, tiene obviamente un hombre muy grande, que vivió, estuvo en los bombardeos, y hoy tiene muchos años, pero me parece porque lograron generar una síntesis política muy generosa, mucho y generosa, en un momento político donde esas síntesis son más fáciles de entender que inclusive en la época que le tocó a Perón, ¿no? Donde el mundo estaba muy polarizado, estaba muy identificado, y si uno lo mira, quizás con el diario del lunes, puede decir de que esa síntesis no se logró en su totalidad. Aunque, vuelvo a repetir, la identidad de la clase trabajadora tomó como propia mayoritariamente la del peronismo, porque fue con ella donde vio concretarse sus mejores momentos de su vida, sus cambios y transformaciones en la vida. Eso es claramente indiscutible y por eso persiste como un movimiento con una vigencia hasta el día de la fecha. Gracias, Beto. Quisiera recordar que el viernes 30 estaremos publicando un video recordando los momentos del compañero Néstor Kirchner en este aniversario que se produjo en el día de ayer. Y bueno, y también comentarles que vamos a estar con Topo de Voto también en una entrevista.
Bueno, yo particularmente, vuelvo a repetir, mi nombre es Emanuel Luján, soy secretario barrial de Populismo K, y quería humildemente agradecerles a ustedes por su trayectoria, por su compromiso, por su lucha, y también comentarles que bueno, que uno ya tiene un camino en esto, pero sirve en este tipo de conversaciones sirve para aquellos jóvenes que por ahí no tienen una información o no tienen la formación y la capacitación, y todo lo que ustedes acaban de comentar y todo lo que ustedes acaban de enseñarnos sirva para que estos jóvenes tomen la posta para un nuevo futuro, ya que, bueno, que todas las luchas que nosotros tenemos sirva para garantizar tomen la posta para un nuevo futuro, ya que, bueno, que todas las luchas que nosotros tenemos... ¿Sí? Bueno, tengo un problema técnico, disculpen. No, bueno, eso, básicamente agradecerles humildemente de nuevo, gracias por estar, gracias por explicarnos y ayudarnos a formarnos y a formar a otras generaciones. Un abrazo a todos. Bueno, gracias. Un fuerte abrazo para todos. Para todos. Me quedé trabado con el cosito.